Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro. Compartiremos introducción a la lectura orante y catequística número 3, lo que en el antiguo programa se denominaba Antiguo Testamento. Y en realidad ni más ni menos compartiremos contenidos propios del Antiguo Testamento. Como ustedes saben, desde el año pasado, la Junta de Catequesis de Córdoba, junto con el Instituto Superior de Catequética de Argentina, ha comenzado un proceso de homologación de nuestros seminarios arquidiocesanos de catequesis. Por lo tanto, aquel que esté interesado en continuar cursando sus estudios con el Instituto Superior de Catequética de Guadalajara, en México, puede realizarlo sin ningún problema. Por eso es que hemos también cambiado algunos títulos de las materias, aunque propiamente hemos continuado con el mismo contenido. Nosotros compartiremos este espacio durante 5 encuentros, durante 5 semanas, y Nobleza Obliga también por las circunstancias propias que estamos viviendo a nivel mundial y de público conocimiento, llevamos a cabo esta metodología. Claro que podemos mejorarla, claro que seguramente podemos modificar sobre la marcha, pero por lo pronto estos primeros encuentros van a ser con esta modalidad. Comunicaciones vía WhatsApp, tal cual las hemos compartido, y el material también lo hemos enviado, PowerPoint, PDFs y algún otro material de lectura, y además un apoyo a través de la plataforma YouTube. Cada uno tiene mi contacto y puede realizar cualquier tipo de consulta, pregunta o sugerencia de manera privada sin ningún tipo de problemas. Porque un catequista necesita justamente conocer sobre la palabra de Dios. Ustedes ya han tenido lectura orante y catequística de la palabra de Dios, número 1 y número 2, y seguramente han tenido una introducción al tema. Pero fíjense qué interesante lo que dice el Directorio General de la Catequesis en su número 94. La fuente de donde la catequesis toma su mensaje es la misma palabra de Dios. Recordemos que los catequistas somos servidores de la palabra de Dios. Justamente el término catequesis viene de ahí, proviene de hacer eco. El catejeo paulino, el hacer eco, es ni más ni menos que hacer resonar la palabra de Dios con nuestra propia vida en la vida de los demás. Un catequista no habla con su propia voz, un catequista no transmite su propio mensaje, sino que es mensajero de un mensaje mucho más importante, una buena noticia. Aquel que nos ama ha venido a salvarnos y está siempre con nosotros. Por eso, ni más ni menos que un catequista necesita conocer la palabra de Dios. Pero miren qué interesante ya desde el vamos el título de nuestra asignatura: lectura orante y catequística. Orante porque no sirve de nada solamente conocer la palabra de Dios. Acá no venimos a hacer un seminario, no venimos a tomar clases para conocer más y jactarnos de esos. Intentamos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida, intentamos rezar, intentamos dejarnos también interpelar por la palabra de Dios para poder transformarla y después justamente poder compartirla en nuestros encuentros de catequesis. Sabemos muy bien que aquel que no le da permiso a la palabra de Dios en su corazón, indudablemente que tampoco va a permitir ni va a dejar transformarse por ella. Pero miren qué lindo, y ya comenzando a meternos de lleno en el mundo del Antiguo Testamento, lo que nos dice Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11. Así como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Qué lindo saber que toda la palabra de Dios tiene su misión, que toda palabra de Dios también baja a la tierra como esa lluvia y no vuelve a subir, sino empapa nuestro corazón, sino empapa nuestra vida. Al comenzar este curso le pidamos también al Dios de la vida que nos ilumine, que con su palabra también nos interpele nuestras vidas y también nos dé la gracia no solamente de perseverar, sino también de dejarla transformar
por ella. Comenzamos directamente con el espacio propio de nuestros encuentros y vamos a ir siguiendo poco a poco el PowerPoint. Miren qué interesante lo que dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 21. Seguramente si estuviéramos en clase presencial, como lo hago siempre, les preguntaría a cada uno de ustedes alguna cita bíblica que los ayude a rezar, alguna cita bíblica que les diga algo en su vida, alguna cita bíblica que seguramente ustedes recuerdan, aunque no importa si no recuerdan el libro, el capítulo, el versículo, pero sí que a ustedes en sus vidas les diga algo. Suele ocurrir, y seguramente también ustedes pueden ir haciendo ese ejercicio, suele ocurrir que recordamos pura y exclusivamente citas del Nuevo Testamento. El Antiguo muchas veces lo tenemos olvidado. El Antiguo en nuestros encuentros de catequesis o quizás también en nuestros grupos juveniles, nuestros movimientos, nuestras pastorales, no lo usamos mucho. Lo tenemos así como olvidado. Y miren lo que nos recuerda el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 21. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Y en este número encontramos muchas claves. Y es importante que nos detengamos. Si ustedes van siguiendo el PowerPoint, en esta diapositiva encontramos varias palabras que están marcadas. El Antiguo Testamento es ni más ni menos que también parte de la palabra de Dios. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es palabra de Dios. A veces acentuamos el Nuevo Testamento y está bien que así lo sea, y sobre todo los evangelios, el corazón de la palabra de Dios, indudablemente el que nos habla de la buena noticia de Jesús. Pero sin embargo, no olvidemos que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, obviamente canónicamente reconocido, y que todos sus libros están divinamente inspirados. No es que alguien en el Antiguo Testamento pensó que tenía ganas de escribir algo y se puso a escribir estos libros, o que lo que iba viviendo el pueblo no tenía ningún tipo de inspiración divina. No, claro que sí. De hecho, cuando avancemos también vamos a encontrar que el pueblo de Israel reconocía la presencia de Dios, de este Yahvé que había hablado a los patriarcas, de este Yahvé que los había sacado de la esclavitud en Egipto, reconocía el paso en medio de ellos y por eso también era necesario escribirlo. Pero este Dios que nos habla en el Antiguo Testamento y que muchas veces lo tenemos como un Dios que castiga, un Dios... He tenido en algunas clases algunos alumnos que me decían, yo recuerdo más el Nuevo Testamento porque el Dios del Nuevo Testamento me gusta más, porque es un Dios más bueno, porque es un Dios misericordioso, porque es un Dios que está cercano al pueblo, a la gente. Y la verdad es que cuando vamos metiéndonos cada vez más en el Antiguo Testamento, vamos encontrando también la misericordia de Dios, vamos encontrando la cercanía de este Dios que está con su pueblo, de este Dios que no se olvide de su promesa y de este Dios que sale a nuestro encuentro. Fíjense, el valor permanente también de las escrituras en el Antiguo Testamento vienen acompañado de una pedagogía divina. Así como del Nuevo Testamento y particularmente de los Evangelios, nosotros podemos encontrar la pedagogía de Jesús que tan presente está en nuestros encuentros de catequesis. También podemos decir que en el Antiguo Testamento Dios nos enseña de algún modo y está continuamente enseñándonos. También con su cercanía, con su palabra, con su salida al encuentro del pueblo. En palabras del Papa Francisco hoy, este Dios que sale y nos primere. Pero Dios siempre está enseñándonos. Y un dato no menor y absolutamente importante es que el Antiguo Testamento nos prepara para la venida de Cristo. Cada vez que se hable de Salvador, cada vez que se hable de Mesías o cada vez que se espere
a alguien o se haga mención a la espera de alguien, y ese alguien con mayúscula, vamos a estar haciendo referencia y vamos a estar prefigurando a Cristo, ni más ni menos, ¿sí? La idea de este curso es que antes de comenzar podamos situarnos en el espacio y también podamos situarnos en el tiempo. Seguramente cada uno de ustedes pueda echar mano a algunas imágenes, a algunos mapas, a algunos planiferios, pero sería bueno que todos pudiéramos ubicar en dónde transcurren estas situaciones propias del Antiguo Testamento y también del Nuevo, pero claro que el Nuevo amplía un poco su ámbito geográfico. Pero por lo pronto podemos decir que todo el Antiguo Testamento va a estar situado alrededor del mar Mediterráneo. Por lo pronto sabemos muy bien que hoy por hoy, en donde se encuentra Tierra Santa y particularmente en los países de Israel y en Jordania, también está mencionado muchas veces el país de Egipto en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Éxodo, que ya vamos a profundizar, pero es necesario que podamos ubicar justamente al este del mar Mediterráneo y al norte de África también encontraremos Egipto. Quizás esta sea una de las primeras cuestiones propias de nuestra materia y aunque parezca menor, créanme que no es un dato pequeño. Los invito a que puedan ustedes hacer el ejercicio de encontrar justamente estos países en el mapa, el planiferio, así podemos ubicarnos, porque muchas veces también se nombra estos tres países y se hace referencia a la media luna fértil. Recordemos que la Mesopotamia se encontraba entre los ríos Tigris y entre el río Tigris y el río Éufrates, y también la media luna fértil o la creciente fértil la vamos a completar con el río Nilo. Recordemos que estos datos no son menores, porque donde hay río, donde hay agua, hay vida, y de hecho así lo fue, ni más ni menos. Ese es un dato que ya lo vamos a encontrar cuando leamos los relatos de la creación. En uno de los relatos se sitúa al Edén entre los ríos Tigris y Éufrates. Y obviamente esto significaba que allí había vida en abundancia. Donde hay río, donde hay agua, hay mucha vida. Y de hecho también cuando el pueblo elegido entra en crisis en la tierra, en herencia, decide ni más ni menos que ir a Egipto. Y es ahí en donde efectivamente quedan esclavizados. Pero de todos modos me conformo con que ya podamos ir ubicando al menos el río Tigris, el río Éufrates, el río Nilo y encontrar justamente esa media luna o creciente fértil en donde vamos a poder situarlo. También les pasaré algunas imágenes propias de una línea del tiempo muy sencilla, muy sencilla, y créanme que a pesar de que los dibujos, una vez cuando compartía en este mismo curso esta línea del tiempo, una alumna medio como que se enojó porque me compartió que se sentía subestimada, porque yo les pasaba una línea del tiempo en dibujitos. Y en realidad le dije todo lo contrario. La idea de este curso no es simplemente transmitir conocimientos o hablar y que ustedes escuchen, sino más bien que ustedes también puedan llevarse algunos recursos propios o propios para la catequesis, ¿no? Y esta línea del tiempo que yo les comparto de la historia de la salvación, bien pueden compartirla con cada uno de sus niños, de sus adolescentes, en sus encuentros de catequesis. Obviamente, si alguno lo quiere, lo desea, también puedo compartir otras líneas del tiempo mucho más completas y sin dibujitos. Pero por lo pronto podemos reconocer en nuestra línea del tiempo que todo comienza con Abraham. Ya vamos a ver cuando hablemos del origen por qué la historia de la salvación comienza con Abraham, pero para que ustedes puedan situar en el tiempo a la historia de la salvación, que es ni más ni menos esta historia de amor de Dios que viene a salvarnos, encontramos a Abraham aproximadamente en el año 2000 a.C. Y acá va también otra aclaración. Cada vez que nosotros hablemos de años, de números, incluso exactos, no es tan así bíblicamente hablando.
¿sí? Hay algunos datos que, si bien se trata de que sean lo más fieles o lo más certeros posibles, no podemos ubicarlos con exactitud. Lo mismo que en algunas cuestiones propias de la Biblia, que yo se los iré marcando a lo largo del curso. Cuando hablemos de tiempo, la Biblia con los números también habla mucho, nos dice mucho. Y por eso es que justamente no vamos a meternos de llenos o en detalles o en exactitud, sino me conformo con que ustedes puedan saber más o menos en dónde están ubicados estos personajes bíblicos. Avanzando un poco más en el PowerPoint y también ya sabiendo que ustedes al menos ubican en tiempo y en espacio los lugares y los momentos en los que se dan los pasajes bíblicos, nos metemos de lleno ya en el conocimiento un poco más de la Biblia. Sabemos muy bien que la palabra Biblia viene del griego biblos y nos hace referencia justamente a un conjunto de libros. El conjunto de libros nosotros le llamaríamos biblioteca. Y la Biblia, ni más ni menos, lo es. Nosotros hoy tenemos un solo testamento o un solo libro, ¿sí? Lo tenemos reunido en un solo libro que comprende 2 testamentos. Pero en su momento, la Biblia era un conjunto de libros absolutamente desordenados y separados. La Iglesia, madre y maestra, junto con la ayuda también de muchas personas de buena voluntad, ha ido ordenando pedagógicamente y también a la luz del discernimiento y también pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, ha ido reconociendo y declarando canónicamente algunos libros, ¿sí? Hoy podemos decir que la Biblia católica, cristiana católica, tiene 73 libros y en ese sentido está bueno reconocer que el Antiguo Testamento tiene 46 y el Nuevo Testamento tiene 27. Los hermanos protestantes, a partir de la Reforma Luterana, tienen algunos cambios propios en su Biblia, aunque mantienen gran parte y la mantienen exactamente en el mismo orden. Hay algunos libros que han sido modificados, han sido quitados o han sido cambiados el orden. Cuando nosotros hablamos de testamento, la palabra testamento nos recuerda ni más ni menos que a un pacto, a una alianza entre Dios y el hombre. Este Dios que en Jeremías va a decir: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo si guardan mis palabras. Y ni más ni menos, el pueblo es lo que intentará hacer en esta primera parte de las Sagradas Escrituras. Claro que desde siempre el hombre desobedeció a Dios y muchas veces pensando que no era necesario estar cerca de él, tomó su propio camino. Y en ese sentido, Dios no solamente que nos regala la vida, sino que nos regala la libertad. Y es ahí cuando el pueblo se pierde y una vez más necesita de Dios. Metiéndonos de lleno entre los libros del Antiguo Testamento, a grandes rasgos podemos clasificarlos en los libros del Pentateuco o los libros de la ley. Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pentateuco justamente va a hacer referencia a eso. 5 rollos, 5 libros, que los invito, no se los voy a decir, así vamos siguiendo en el contenido de la Biblia, en el índice de la Biblia. Si ustedes tienen una Biblia a mano, es importante que vayan siguiendo el orden. Los invito a que puedan abrir sus Biblias e ir reconociendo esta clasificación. Después de los primeros 5 libros de la Biblia, 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que comienzan, y acá les doy una pista con el Génesis, encontramos los libros históricos, que en realidad, si bien tienen muchos datos históricos y la mayoría de ellos verídicos, en realidad lo importante es que aquí el pueblo de Israel reconoce que Dios justamente interviene en su historia. Este Dios que se ha revelado, este Dios que se ha mostrado y que sale al encuentro del pueblo, se queda con ellos, vive con ellos, camina con ellos. Y en ese sentido, este pueblo reconoce la presencia de Dios siempre, en su historia siempre. Después encontramos los libros
proféticos, en donde ni más ni menos que se cuenta la vida y la obra de los profetas. Los profetas son aquellas personas que, enviadas por Dios, anuncian y denuncian. Y este anuncio y esta denuncia también es válida para hoy. Recordemos nosotros que como cristianos bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Un profeta denuncia todo aquello que se opone al reino, todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, y también anuncia que el reino de Dios está cerca, anuncia el amor de Dios, anuncia su misericordia, anuncia este Dios que está más vivo que nunca y que también quiere que nosotros estemos a su lado. Y por último encontramos los libros sapienciales, que nos van a hablar de la sabiduría del pueblo, que es ni más ni menos tomada desde la fuente de la sabiduría, Dios mismo. Y en esto también hacer una pequeña aclaración. Nosotros vamos a encontrar seguramente en algunas Biblias una subclasificación de los libros poéticos, ¿sí? Y entre estos libros poéticos nosotros encontraremos a los Salmos y también el Cantar de los Cantares. En realidad es una clasificación que nosotros no la vamos a tomar como tal, pero no tiene... es válido también si aparece en sus Biblias. Es una subclasificación a partir de la forma en la que están escritas. Nosotros terminaremos nuestro programa justamente con los salmos y también la manera en la que podemos rezarlos. Recuerden que estamos en la lectura orante de la palabra de Dios, y aquí vamos a encontrar en el último programa de este curso algunas pistas para poder rezar, comprender y también acercarle los salmos de nuestro Antiguo Testamento. Nos metemos de lleno en la escritura del Antiguo Testamento, y para hablar de los autores podemos decir que este testamento, el Antiguo, se ha escrito en aproximadamente 1000 años. Es decir, que obviamente no ha sido escrito por una sola persona. Indudablemente que podemos reconocer muchas escuelas, muchas corrientes, muchas tradiciones, y si bien en el PowerPoint tenemos algunas citas bíblicas, yo por el momento no voy a hacer referencia, pero sí los invito a que cada uno, siguiendo este video y además también encontrando en el PowerPoint las citas bíblicas, puedan detener el video y puedan justamente empezar a leer el Antiguo Testamento. La primera tradición que encontramos, de la que vamos a hacer mención, es la tradición yahvista. La vamos a reconocer porque cuando hace mención a Dios se refiere a Él como Yahvé, y cuando describe a Dios lo hace con características humanas. Los invito a que puedan leer el segundo relato de la creación en el libro del Génesis, del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 3, versículo 24. Y simplemente aquí destacar una parte de ese relato en donde se hace mención a un Dios que sale a caminar por el Edén porque necesitaba tomar un poco de aire fresco. Al menos así lo dice la traducción de mi Biblia, que es la Biblia de nuestro pueblo. Y en realidad no hay nada más humano que intentar buscar un poco de aire fresco cuando hace calor. Lo sabemos muy bien nosotros en este tiempo de verano. Otra de las tradiciones nos invita a pensar en la tradición elohista, en donde justamente se hace mención de Dios como Elohim y resalta el poder y la fuerza que tiene este Dios. Espiritualiza a Dios, no se lo puede ver, no es humano, y muchas veces también se revela en sueños. A veces podemos encontrar algunas citas bíblicas en donde Dios se aparece como en una nube de fuego, en una brisa, en una ráfaga, en viento, en columnas de aire, de fuego, de sombra. Miren qué interesante cómo se lo espiritualiza a Dios, porque a Dios no se lo puede ver. Después encontramos a la tradición deuteronomista, que seguramente se llame así justamente porque habla o ha sido escrito
por el mismo autor del Deuteronomio, y esta tradición, cuando hable justamente de la trascendencia de Dios, muchas veces va a usar un tono, incluso si es necesario, hasta amenazante, porque necesita convencer justamente de su poder. Y finalmente vamos a encontrar a la tradición sacerdotal. Esta tradición sacerdotal fue escrita por los sacerdotes del pueblo de Israel, sobre todo al final del destierro en Babilonia, con el pueblo en el exilio. El pueblo no estaba en su tierra. Y es importante comprender que cuando el sacerdote escribe, lo va a hacer de manera detallada, lo va a hacer de manera organizada, lo va a hacer de manera progresiva y secuencial, porque necesita justamente que, no estando en su tierra y no pudiendo aplicar sus propias leyes, necesita organizar a su pueblo. Por eso el sacerdote va a organizar hasta el mínimo detalle. Nosotros podemos encontrar un ejemplo absolutamente claro, y con esto no quiero adelantarme mucho porque también vamos a realizar un trabajo. Vamos a encontrar como un ejemplo de la tradición sacerdotal el primer relato de la creación, el que encontramos en el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis, hasta el capítulo 2, versículo 4. Justamente intentando organizar las tradiciones del pueblo, los sacerdotes intentan regalarles esperanza y también intentan alentar la fe. Por lo pronto, hasta aquí va la primera entrega de este espacio, de este encuentro. Los invito a que podamos también ir profundizando algunas citas bíblicas, sobre todo ir reconociendo las tradiciones, justamente tal cual las encontramos ahí en el PowerPoint. Los invito a que puedan ver la clasificación de los libros, tal cual la hemos nombrado, y los invito justamente en este primer video a que podamos leer el primer capítulo del libro Esta historia es mi historia, de Dolores Alexandra, y que ni más ni menos es la introducción muy cortita a esta obra de esta religiosa. Justamente nosotros con este libro vamos a rezar el Antiguo Testamento. No lo tomen como una obligación, no lo tomen como un material más para estudiar. Este libro, que cada capítulo tiene muy pocas páginas, nos va a invitar a conocer un poco más la historia del Antiguo Testamento y también nos va a ayudar a rezar con él. Hasta aquí la primera entrega, el primer video, y desde ya muchas gracias por todo y quedo a su entera disposición.